Ahora vamos a ver las diferentes poses obligatorias que hay en las diferentes categorías de culturismo. Aquí en culturismo tenemos pose de doble bíceps de frente, donde tenemos que enseñar toda la parte anterior de lo que es el cuerpo. Se dice doble bíceps porque también influye muchísimo el enseñar bien esa parte. Y son unos brazos los que no van a determinar la pose, como hemos comentado anteriormente, sino el conjunto es lo que puntúa todo. Pero, obviamente, al ser una pose de doble bíceps y la parte anterior, toda la musculatura anterior y los bíceps tienen que estar bien definidos. Luego, la expansión dorsal es otra de las poses obligatorias y aquí, al igual que hemos visto los movimientos escapulares tan importantes para controlar el dorsal, va a ser una pose donde toda la musculatura frontal, al igual que en doble bíceps, toma especial protagonismo. Aquí, en esta pose, sí vemos algo diferente, que va a ser una amplitud superior. Buscamos una V más pronunciada y que se note muchísimo más lo que va a ser el dorsal. Luego, de perfil, tenemos de perfil caja torácica. La caja torácica muestra la musculatura de perfil tanto superior como inferior, y el isquiotibial y glúteo, que son una de las zonas digamos más olvidadas para la gente que posa, tienen muchísima relevancia dentro del culturismo. Y el glúteo estriado y el glúteo muy bien condicionado sí va a tomar un papel destacable en lo que va a ser las puntuaciones. Aparte, el giro un poquito de tronco a la hora de enseñar la caja torácica y la elevación también de la misma va a hacer que se te vea un poquito mejor en la pose. De espaldas tenemos la expansión dorsal, que consiste precisamente en expandir los dorsales, en que nosotros tengamos esa sensación de V, de amplitud, pero que también haya una proporción acorde a la parte inferior. O sea, que la parte inferior también notemos los músculos que están ahí, como pueden ser el glúteo, los isquiotibiales, el bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, el grácil, los aductores y parte del vasto externo, que podemos lograr una mayor visualización con una rotación externa de cadera. Pasamos a la otra pose de espaldas, que es la de doble bíceps de espalda. Y en esta pose también se tiene que tener un control escapular bastante grande y de rotación en el hombro, al igual de flexión en el codo, que va a determinar la amplitud que se pueda tener en la espalda, al igual que la separación de todos los músculos. Recordamos las cosas que habíamos dicho antes, como los músculos que se ven en la parte posterior no solo tienen una parte extrínseca, sino también hay unos músculos intrínsecos como los erectores, el longuísimo torácico, el serrato posterior inferior, el serrato posterior superior, el romboides, que también darán y ofrecerán relieves y cortes a lo que va a ser la espalda. Habíamos dicho que el redondo mayor, redondo menor e infraespinoso, que es en la parte externa superior, tendrá una relevancia muy grande para que se vea una amplitud considerable en la espalda. Luego tenemos otra pose de perfil, que es la de tríceps. En tríceps nos podemos colocar al igual que en caja torácica, pero con el brazo extendiéndolo para enseñar el tríceps. Aquí es lo mismo de importante, igual de importante que en la pose de caja torácica, mostrar un tren inferior donde el femoral y el glúteo se vea diferenciado, se vea marcado y tonificado. Otra pose de frente, la de abdominales y piernas. En esta pose los brazos no juegan un papel primordial, pero sí que tiene cierta relevancia, porque la colocación de los mismos va a hacer que se extienda un poquito el dorsal. El codo juega, yo te diría que un papel, no te voy a decir principal, pero la colocación del codo hará que pueda hacer una aducción o una abducción la escápula y sacar más el dorsal. Entonces, la colocación de los brazos es sumamente importante para que se te vea mejor el dorsal.
Aquí tienes que expulsar el aire para contraer el recto anterior abdominal y que se te vean bien los serratos y los oblicuos. La pierna, obviamente, tanto el punto de apoyo como la otra que se puede extender o las dos tener en la misma posición, tienen que estar bien contraídas. Luego hay dos variantes, puede haber incluso más variantes de más muscular, pero dependiendo de la competición te pueden pedir la taza, que se llama, que es los brazos apoyados en los muslos o en las caderas, también los puedes tener. Y aquí sí que quieren tener la visualización de un abdomen y una línea redonda, pero con ese toque para ver el tema del abdomen un poco pues en una posición más musculada, podemos decir. Luego tenemos otra pose más muscular con cruce de brazos y una protracción escapular que hace que el trapecio se vea. Y esta es la pose en donde queremos explotar toda la muscularidad que tenemos, tanto los cortes, la condición, el tamaño, la redondez, la densidad, la vascularidad, ya que apretamos mucho, y es una pose que merece la pena. Poses de Men Physique. Men Physique es una categoría en la que hay muchos competidores y las poses ya no son como culturismo. De hecho, no tienen que hacer muchos movimientos con los brazos, pero sí hay algo sumamente importante en las poses de Men Physique, y es el control de la cadera y la escápula. También diría del hombro, precisamente porque va a hacer que en cada pose podamos sacarle más partido. Aquí tenemos 4 poses obligatorias. Tenemos de frente, de perfil, los 2 perfiles, y de espaldas. De frente, lo que nos piden es que tengamos una mano apoyada en la cadera y la otra libre, expandiendo lo que va a ser el dorsal y señalándose bien el abdomen. Yo siempre he dicho que los gemelos también se ven, por lo tanto la sensación visual de tener un buen gemelo y el gemelo apretado pues va a ser un plus. En las de perfil sí necesitamos un poquito de giro, y aquí, como digo, y más adelante voy a señalizar, el control de la cadera va a ser de lo más importante, precisamente porque es lo que va a estrechar más la cintura, y luego el giro que tengamos nosotros de tronco provocará que se nos vea más amplio o menos amplio. La rotación externa, rotación interna del hombro jugará también otro papel importante. De espaldas, un error, como estamos viendo en la foto, es poner los 2 brazos haciendo expansión dorsal. Eso sería un error. Tendríamos que tener una mano precisamente libre. Las 2 harían como una expansión dorsal. Entonces se trata de sacar, y he puesto esta foto precisamente por eso, ese tipo de expansión, pero teniendo una mano libre. Las poses de bikini fitness, pues es como Men Physique, que son poses de 4 cuartos y que hay también diferentes variantes, pero que puntúan cosas diferentes. En bikini fitness es una categoría donde se quiere ver a una chica atlética que no tenga un exceso de músculo, que tampoco tenga un exceso de condición, que no esté excesivamente definida ni vascularizada. Eso también podría ser penalizable, y que tenga pues bueno, un aspecto muy saludable, muy deportivo y sobre todo muy seguro en el escenario. Se puntúa también la belleza facial, el maquillaje, el peinado y la actitud. El posing de lo que va a ser tanto Men Physique como Bikini Fitness, hay un factor que puede ser un poco diferencial, como puede ser las transiciones. Las transiciones y la actitud de lo que van a ser este tipo de categorías también juegan ese papel importante dentro de lo que es la categoría. ¿Por qué? Precisamente una transición puede hacer que un atleta se le vea más seguro o no se le vea tan seguro. Una transición puede transmitir
nerviosismo o puede transmitir esa seguridad. Entonces, o una sutileza, o un movimiento dinámico, un movimiento más inestable, un movimiento más estable, pues todas esas cosas también los jueces lo tienen en cuenta. Entonces, las poses obligatorias de bikini son de frente, en la que no pueden estar las dos manos en la cintura, tienen que estar una mano en la cintura y la otra extendida. Las piernas más o menos a la altura de los hombros y que puedes jugar un poco con la inclinación del tronco. En las fotos, en la pose de perfil, aquí también una mano tiene que estar libre, se tiene que ver bien el glúteo, no se tiene que tapar. Cualquiera de las dos piernas, sea la pierna más cercana a los jueces o la pierna más lejana, puede estar flexionada o extendida. Y hay variantes que veremos más adelante de esta pose. He puesto una foto diferente de perfil, precisamente, ¿por qué? Porque está haciendo una transición. Y es una transición que queda bastante bien. Por eso, en bikini fitness es tan complicado puntuar. Y por último, tenemos de espaldas. De espaldas, depende del campeonato, depende de la federación, te pueden permitir tener las dos manos en la cintura o no. Y esto ya depende del reglamento. Pero lo que se intenta ver en esta pose es la zona posterior, un glúteo, sobre todo perfecto, que esté bien marcado, pero no excesivamente marcado. Y además con una separación que se suele decir la gota, que es diferenciar el glúteo mayor de la zona de inserción y el comienzo de los isquiotibiales, sin estar muy marcado, repito. Luego, la V no es necesario expandir tanto el dorsal. Antes se requería mucha expansión dorsal, ahora ya no tanta, ya no se puntúa tanto eso. Pero una buena amplitud, desde luego que sí se agradece. En figure es diferente a bikini en algunas cosas y común en otras. Lo común de figure es que también se puntúa la belleza facial, también se puntúa la belleza facial, el peinado, la actitud, las transiciones también se pueden valorar y se busca una estructura muy diferente a bikini, que es una estructura en Y, teniendo una V en la parte superior y una línea recta, vamos a decir línea recta, por la forma de la Y, pero en realidad con unas piernas bombeadas, porque aquí sí se requiere más muscularidad que no en bikini, buscándose, obviamente, como he dicho, esa estructura. En estas poses sí es necesario apretar la musculatura, sí se requiere ver la separación muscular. Es un escalón por encima en condición y en tamaño muscular que bikini fitness. Por ello es clave el controlar muy bien todos los músculos y todos los movimientos que hemos dicho con anterioridad. Pasamos son 4 poses obligatorias, que son los 4 cuartos, o sea, de frente, de perfil y de espaldas. Aquí sí hay que extender mucho el dorsal. Hay que procurar que el dorsal haga la mayor V posible, manteniendo la horizontalidad de los hombros. Esta estructura, si se tiene una buena condición y el resto acompaña, será algo clave para hacer una muy buena puntuación en esta categoría. Las transiciones no son tan complejas como en bikini, pero la seguridad a la hora de hacerlo es otro punto clave. Y luego en Classic tenemos poses diferenciales, que también, dependiendo del campeonato, dependiendo de la federación, pues pueden cambiar. Hay algunas que te piden ciertas poses y otras que no. Aquí tenemos poses, en las clásicas hay como algo común en ellas. Y lo veremos más adelante, pero la cadera va a jugar, yo diría que es el punto referente para que una pose sea más clásica o no, va a ser el movimiento de cadera. Fijaros lo que os digo. Entonces tenemos una serie de poses, que algunas incluso no tienen nombre, y que se diferencian del resto de categorías. Por ejemplo, en la última, de la derecha, tenemos aquí un vacuum abdominal, que es
precisamente coger el aire, aguantar el abdomen, apretar el transverso abdominal para estrechar lo máximo la cintura, elevar los codos hacia arriba y expandir el dorsal. Esta pose era típica de Franz Zhang y se ha implantado ahora mismo en la categoría de Classic. Luego al lado tenemos la pose de la victoria, o algunos o hay algunas variantes que también le llaman pose de la cobra, pero que en Classic también se está poniendo como obligatoria. A stiff ribs que tenemos en esa pose, hay pose intercostal, hay stiff ribs, no está apretando, pero es otra pose clásica que ahora se pide en ciertas categorías de Classic y en ciertos campeonatos, que es hacer esa pose pero apretando la zona intercostal. Y por último, otra pose clásica que puedes elegir cuando te mandan tu pose favorita clásica. Hay un momento en los campeonatos que, dependiendo también del campeonato, puedes elegir cualquier tipo de pose clásica favorita. Bueno, pues esta es una de las poses que también puedes elegir. Como hemos dicho, hay diferentes poses. Aquí tenemos la de Ícaro, pose de Ícaro, que aquí Samuel Hartman pues también la realiza bastante bien. Otro tipo de pose Arnold, pero agachado. Un doble bíceps en extensión de piernas. O sea, aquí hay pues multitud que puedes elegir como tu pose favorita. Obviamente, tiene que ir acorde a lo que tú vayas a enseñar. Y otras poses, como puede ser la pose Arnold de espalda, típica, y encima aquí tenemos al hijo de Arnold, a Josep Baena, que ha entrado dentro del fisiculturismo natural y que está haciendo pues la misma pose de su padre, y que en ciertas federaciones también es obligatoria. Un bíceps, como también hacía su padre, curiosamente, mezclado con caja torácica, y otra pose clásica. Entonces, son simplemente ejemplos de poses que podéis hacer para que os vaya, pues, para ir probando y ver qué pose os queda mejor. Todo tendrá también una técnica que diremos más adelante. Centrándonos un poquito en Classic, he puesto este ejemplo de las 7 diferencias, precisamente ¿por qué? Porque en una pose veis como parece mucho más estática, que parece pues, más mazacote, más tronco, no tiene dinamismo, pero en cambio la otra pose tiene un porqué. Y ese porqué es la clave que vamos a tener para mejorar nuestra pose clásica. Por ejemplo, miráis lo que es la cadera, y la cadera está una en anteversión, una pierna en rotación interna, la otra pierna en rotación externa. Tiene mayor flexión de brazos, una abducción mayor escapular y luego encima una inclinación lateral. Todo eso hace que se vea una pose más clásica, y es el control de tener el movimiento articular a no tener ese control y ver una pose mucho más estática. Y eso es la diferencia sobre la categoría Classic.